¿Qué pasó realmente en Acteal hace 27 años y por qué la justicia sigue siendo una promesa incumplida? Hoy vamos a analizar la masacre de Acteal, un crimen que marcó la historia de México y que, lamentablemente, sigue sin resolverse. Este no es solo un evento del pasado, es un ejemplo de la impunidad y la falta de justicia que afecta a muchas comunidades en México. Es fundamental recordar y exigir justicia para las víctimas. En este video vamos a profundizar en los eventos del 22 de diciembre de 1997. El contexto de la llamada Guerra de Baja Intensidad, las responsabilidades del Estado y la impunidad que persiste hasta el día de hoy. Los hechos de la masacre. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, 45 indígenas tzotziles fueron brutalmente asesinados. Estos indígenas, miembros de la organización Las Abejas, se encontraban en una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad cuando fueron atacados por un grupo paramilitar. Alrededor de 90 personas vestidas de negro y con armas de grueso calibre abrieron fuego contra ellos. Este ataque no fue un acto aislado de violencia, sino el resultado de un contexto de conflicto y represión en la región. La masacre dejó un saldo de 45 personas asesinadas, incluyendo 18 mujeres, 5 de las cuales estaban embarazadas, así como 16 menores de edad y 4 niños. Además, 26 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones permanentes. Testigos describen una escena de horror, con disparos indiscriminados contra personas indefensas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que la masacre se extendió desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, un lapso que sugiere una planificación y ejecución metódica por parte de los agresores. La naturaleza del ataque, contra civiles desarmados y en un lugar de culto, subraya la brutalidad del acto. Los paramilitares no solo buscaban infligir daño físico, sino también sembrar terror y desestabilizar a las comunidades indígenas de la región. La selección de mujeres y niños como víctimas refleja una táctica de intimidación y un desprecio total por la vida humana. Las imágenes de la masacre, aunque pocas y difíciles de conseguir, son un testimonio del sufrimiento y la injusticia que vivieron las víctimas y sus familias. La organización Las Abejas ha mantenido viva la memoria de las víctimas a través de años de lucha y resistencia. La guerra de baja intensidad y el contexto político. La masacre de Acteal no fue un evento aislado, sino que se enmarca en un contexto de conflicto y violencia conocido como la Guerra de Baja Intensidad. Esta estrategia fue implementada por el ejército mexicano en Chiapas durante los años 90, en respuesta al levantamiento del Ejército Zapatista de 1994, Liberación Nacional en 1994. El 1 de enero de 1994, el STLN se levantó en armas, demandando justicia y mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas. La respuesta del gobierno mexicano no fue solo militar, sino que también involucró una serie de tácticas contra insurgentes, diseñadas para desestabilizar y dividir a las comunidades. Tras los primeros 10 días de enfrentamientos, la presión de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, obligó a las partes a firmar un tratado de no agresión y a iniciar una mesa de diálogo. Sin embargo, mientras el gobierno dialogaba en busca de la paz, el ejército, bajo órdenes del Ejecutivo, implementó la guerra de baja intensidad. Esta estrategia consistía en el entrenamiento y financiamiento de grupos paramilitares dentro de las comunidades. Estos grupos estaban diseñados para simular conflictos intra- e intercomunitarios, desviando la atención de las agresiones estatales y justificando la militarización de la región. Los paramilitares, a menudo formados por miembros de la comunidad cooptados por el gobierno, operaban con impunidad, cometiendo actos de violencia y generando un clima de miedo y desconfianza. Años antes de la masacre, en mayo de 1997, ya se habían reportado homicidios, desapariciones, daños y robos a casas por parte de grupos paramilitares en los ejidos de Los Chorros, Poló y Majomut, lo que provocó el desplazamiento de 12,000 personas. Esta violencia y el desplazamiento forzado sentaron las bases para la tragedia de Acteal, creando un ambiente de tensión y polarización en la región. La instalación de cuarteles a la entrada de las comunidades fue un elemento adicional de control y opresión, muchos de los cuales permanecen hasta el día de hoy. Responsabilidad e impunidad. La narrativa oficial del gobierno mexicano intentó deslindarse de cualquier responsabilidad en la masacre de Acteal, argumentando que fue resultado de un conflicto entre comunidades.
Sin embargo, las evidencias y testimonios apuntan a una clara implicación del Estado en la preparación y ejecución de la masacre. La proximidad de un puesto de operaciones mixtas, integrado por fuerzas militares, judiciales y de seguridad pública, a solo 200 metros del lugar del ataque, refuerza las acusaciones de responsabilidad directa del Estado. La presencia de este puesto militar a una distancia tan corta del lugar donde se cometió la masacre sugiere una omisión deliberada y posiblemente una complicidad con los perpetradores. La organización Las Abejas ha denunciado que los grupos paramilitares estaban vinculados al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Frente Cardenista. Además, varios altos funcionarios del gobierno mexicano de ese entonces han sido señalados por su responsabilidad en los hechos. Emilio Choaifet Chemor, entonces secretario de Gobernación, y Julio César Ruiz Ferro, gobernador de Chiapas, fueron destituidos de sus cargos poco después de la masacre debido a su incompetencia en el manejo de la violencia en el Estado. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia por su responsabilidad en la masacre. Jacinto Arias, presidente municipal de Chenaló en 1997, fue detenido poco después de la masacre, acusado de ser el autor intelectual del atentado y de armar al grupo paramilitar que lo perpetró. Sin embargo, fue liberado en 2013. En una entrevista, Arias declaró que solicitó ayuda de autoridades estatales y federales para contener los enfrentamientos, pero que no recibió apoyo. Además, el general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Ernesto Zedillo, también fue señalado como uno de los autores intelectuales de la masacre. A pesar de esto, fue condecorado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, un acto que generó controversia. Asimismo, Cervantes Aguirre ha sido vinculado a casos de represión estatal en la década de los 70, incluyendo la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla. La impunidad que rodea la masacre de Acteal es un claro ejemplo de la falta de justicia en México. A pesar de las evidencias que apuntan a la responsabilidad del Estado, los principales responsables siguen sin rendir cuentas por sus actos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 20 paramilitares acusados de participar en la masacre, una decisión que fue muy criticada por las víctimas y defensores de derechos humanos. La entonces ministra Olga Sánchez Cordero fue una de las que votó a favor de esta liberación, un hecho que hasta hoy genera controversia. Las disculpas públicas ofrecidas por el gobierno, aunque simbólicas, no son suficientes para reparar el daño causado a las víctimas y sus familias. La falta de justicia es un claro indicativo de que la herida de Acteal sigue abierta y que la lucha por la verdad y la justicia debe continuar. Resumen y conclusión. En resumen, la masacre de Acteal fue un acto de violencia estatal perpetrado por paramilitares en el contexto de una guerra de baja intensidad. A 27 años, la impunidad sigue siendo la norma, con pocos responsables enfrentando las consecuencias de sus actos. Este caso es un claro ejemplo de cómo el poder político y la impunidad pueden impedir que se haga justicia y cómo el Estado puede estar implicado en actos de violencia contra su propia población. La narrativa oficial ha intentado deslindar al Estado de cualquier responsabilidad, pero las evidencias apuntan a una complicidad y omisión deliberada. Los testimonios de los sobrevivientes y las investigaciones realizadas por organizaciones de derechos humanos confirman la participación de altos funcionarios del gobierno mexicano en la planeación y ejecución de la masacre. La falta de justicia en el caso de Acteal es un síntoma de problemas más profundos en el sistema judicial mexicano y de la persistencia de la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos. Es fundamental que la sociedad mexicana no olvide esta tragedia y siga exigiendo justicia para las víctimas de Acteal. La impunidad es un cáncer que impide la construcción de un país más justo y equitativo. La memoria de las víctimas debe ser honrada a través de la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. El caso de Acteal nos recuerda que la lucha por los derechos humanos es una tarea continua y que la sociedad civil debe mantenerse vigilante y activa para evitar que este tipo de atrocidades se repitan. Es imperativo que los responsables sean llevados ante la justicia y que se establezcan mecanismos para garantizar que nunca más se repitan actos de violencia estatal contra comunidades indígenas. Si te interesa este tipo de temas, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir informado. Gracias. El País hecho noticia. Periódicos y Noticias de México. Pernomex.